Pues buenas tardes a todas, a todos los que os habéis acercado hoy a este encuentro virtual que hemos convocado, Mujeres en Diálogo de CVX España. Quienes estamos aquí sabemos que nos convoca la Rúa, el espíritu que da vida. Por eso comenzamos invocándola con la canción de Encarén, que os invitamos no solamente a escuchar, sino a saborear, incluso os invitamos a danzar con ella. Ahora que estamos en digital, que os levantéis, que nos levantemos y que bailemos, que dejemos que el espíritu de vida nos llene y nos ponga en movimiento. Después, cuando termine la canción de Encarén, Raquel desde Valencia va a compartir una oración con todos los que estamos aquí y luego vamos a darle la palabra a Mirela Gaboni del Consejo de CVX España, que nos dará la bienvenida en nombre de todo el equipo. Así que ahora en este momento, Rúa. Aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Benditas mujeres fuertes como Ruth, Sara y Esther, vincularon generaciones en espíritu y en verdad. Levantaos, poneos en pie, naced con nuevo poder, los humildes poseerán la tierra. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Luchamos a una por la libertad, un mismo latido, canción del espíritu, hermanas en el gozo, en el dolor, antigua y fuerte es nuestra danza. Ruà, Ruà, Déu en nosaltres. Ruà, Ruà, esperit del nostre Déu. Ruà, Ruà, jainkoaren agnasabuga. Espíritu donoso de Ruà, Ruà, breath of God within us. Ruà, Ruà, the Spirit of our God. Ruà, Ruà, aliento de Dios en nosotras. Ruà, Ruà, Espíritu de nuestro aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Te damos gracias, Dios Madre y Padre, vientre portador, porque tu espíritu de libertad e inclusión nos inspire y sostiene en este encuentro de mujeres de CVX en diálogo. Que la fe, la esperanza, la resiliencia y la visión que sostuvieron a las matriarcas Sara, Agar y Raquel en la búsqueda de la tierra prometida
nos sostenga también a nosotras en el compromiso por la eliminación de toda forma de pobreza y exclusión contra las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. María de Nazaret, profeta y discípula. María de Magdala y todas las mujeres del Evangelio, caminad con nosotras, hasta recuperar la comunidad inclusiva del reino, inaugurada por Jesús. Caminad con nosotras, hasta que la igualdad se haga costumbre. Mirela. Buenas noches. Es un placer para mí estar esta noche en este foro y es un honor dar a todos y a todas la bienvenida en nombre del Consejo Ejecutivo de la Comunidad de Vida Cristiana en España. El encuentro de esta noche es parte del camino de diálogo sobre la situación de las mujeres dentro de nuestra Iglesia. Diálogo muy necesario, no solo en el ámbito eclesial, y diálogo que la CBX en España quiere acompañar. Sabemos que puede ser un camino difícil e incluso incómodo, que puede remover afecto y sentires profundo relacionado con nuestra manera de sentir la Iglesia y de percibir su fidelidad a Jesús de Nazaret. Pero creemos que no debemos asistir pasivamente a la construcción del futuro de nuestra Iglesia, sino que deseamos participar de manera activa, propositiva y desde el espíritu de comunión eclesial, de sinodalidad y desde la escucha de los signos de los tiempos. Consideramos que debemos ayudar a poner encima de la mesa uno de los diálogos más necesarios y más relevantes en nuestra Iglesia, el diálogo sobre la presencia y el rol de las mujeres en la Iglesia, ya que uno de los signos de los tiempos que vivimos es el reconocimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres también dentro de la Iglesia. Y reconocemos la necesidad de un debate sobre lo que esto significa, de manera concreta, en relación a la vocación individual, a los servicios y ministerios dentro de nuestra Iglesia y a la presencia de las mujeres en los espacios de decisión en la Iglesia. Por esta razón, queremos poner atención y escucha cercana a todas las iniciativas que dentro de la Iglesia van en línea de dialogar y de buscar un cambio. Entre otras iniciativas de reflexión, en estos últimos meses se ha constituido un pequeño grupo de personas dentro de CBX España que se sienten llamadas a hacer visible dentro de la Iglesia el debate sobre la presencia y el rol de la mujer. Y este grupo es el que hoy nos convoca y que ha organizado esta mesa de diálogo. Y desde el Consejo consideramos que este grupo puede ser la semilla para un proceso de debate, de diálogo, de discernimiento que se impulse en toda la CBX en España, dentro del marco de la búsqueda de una Iglesia más fiel a Jesús, basada en la fraternidad y que responda más y mejor al mundo en el cual nos ha tocado vivir. Y desde el Consejo también pensamos que CBX ha de tener una presencia responsable, activa y proactiva en nuestra Iglesia, para ayudar que brote el futuro de la Iglesia, que es nuestro futuro. Un futuro que esta noche, con este encuentro, sentimos ya un poquito más cerca y un poquito más nuestro. Muchas gracias, Mirela. El otro día preparando con Pepa estábamos diciendo que todavía tenemos en el corazón los ecos del 8M, pero también de todo ese movimiento en torno al 7
al 7 de marzo, que se ha vivido en toda España y en el que ese grupo del que hablaba Mirela, que somos un grupo pequeñito pero en crecimiento, de mujeres en diálogo de CVX, hemos intervenido allí donde estuviéramos. Ese grupo que nació así a propuesta del Consejo, en principio en torno a un seminario de la Asociación de Teólogas Españolas para reflexionar sobre teología feminista, sobre situación de la mujer. Bueno, pues poco a poco nos ha pedido hacer un paso más, y este paso más es reflexionar sobre ese papel de la mujer en la Iglesia en una perspectiva ignaciana. Y para eso no podíamos menos que contar con Pepa Torres, que es una experta, mucho más que una experta. Yo voy a decir un poquito sobre ella. Es religiosa del Sagrado Corazón, de la Apostólica del Corazón de Jesús, filóloga, teóloga, educadora social. Vive en Madrid, en el barrio de Lavapiés, en una comunidad inter, con una laica, una dominica, en lo que podríamos llamar una casa abierta al barrio y a todos y a todas cuando se quieren acercar o implicar en los movimientos sociales de la defensa de los derechos de las personas. Milita en muchas causas, en la red Interlavapiés, que trabaja por los derechos de las personas migrantes, y también está implicada en el mundo de los cuidados de las mujeres, en proyectos como Territorio Doméstico, Senda de Cuidados y otros muchos. Es autora de libros, es escritora de artículos, colaboradora habitual de revistas como Al Andar, Éxodo, Manresa, Salterre, en el blog de Cristianismo y Justicia, colabora dando cursos para ONGs como Alboano, Entre Culturas, en las universidades de los jesuitas. Pero a mí personalmente me ha encantado una presentación que ella hace de sí misma en la página entre paréntesis, y dice: estoy en la mitad de la vida y me gusta. Vivo en Lavapiés, un mundo donde caben muchos mundos. Soy teóloga y educadora social. Creo en el asombroso poder de los abrazos y estoy convencida de que vale la pena la lucha por la belleza y la justicia, aun cuando aparentemente a veces se pierda. Creo en otro mundo posible y a veces lo acaricio con la punta de los dedos. No creo en las fronteras, pero transito por ellas no para mantenerlas, sino para saltarlas. Creo que de la diversidad se puede tejer comunidad de sentido y comunidad política, y en este empeño estoy apostando mi vida. Soy militante de muchas causas vinculadas sobre todo a los sueños y a la lucha de las mujeres, las personas migrantes y los movimientos sociales. Soy cristiana crítica, activista dentro y fuera de la Iglesia, y a veces más fuera que dentro, termina. Bienvenida, Pepa Torres, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El micro. Digo que muchísimas gracias, que para mí es un gustazo poder estar con vosotras, con vosotros. Nos compartimos muchas cosas, una espiritualidad común y luego pues que muchos y muchas nos conocemos o nos hemos conocido en ellas concretas. Es un gustazo, más aún sabiendo que hay gente desde Chile, desde Valparaíso, desde tantos lugares, desde Uruguay. Un gusto compartir con vosotras y vosotros. Bueno, pues ya te lanzo la primera pregunta, que es: a partir de tu recorrido y tu experiencia como mujer creyente, ¿cómo te sientes en la Iglesia de hoy? Bueno, pues voy a tener que hacer un poquito de itinerario, porque creo que es la manera de poder llegar al presente, si os parece, ¿vale? Y porque, como decimos en la red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, nosotras queremos siempre partir de sí, ¿vale? Partir de nuestro recorrido vital y de nuestra experiencia. Entonces, lo primero que quiero decir es que la Iglesia es mi comunidad de sentido más fundante, pero también que la Iglesia es diversa. Podemos decir que la Iglesia para mí es como una casa con muchas habitaciones, algunas con puertas cerradas a cal y canto y ventanas aislantes para que no entre el aire ni ningún sonido ajeno a lo que ella desea oír, y otras habitaciones con puertas, con ventanas entreabiertas, y otras con puertas y ventanas abiertas donde transitan gentes diferentes y se entra y se sale sin pedir permiso de admisión. Quiero decir que esta diversidad está en nuestra Iglesia, ¿no?
La Iglesia, por otra parte, que es mi comunidad fundante, como digo, tiene una centralidad y una misión que no es ella misma, que es el reino, y por eso la Iglesia siempre es en salida y no en repliegue. Esa es la Iglesia, por lo menos, que en la década de los 80 me da a conocer el Evangelio, no de forma teórica, sino desde su compromiso y acompañamiento a los y las jóvenes y desde el mundo de la exclusión, y es en esa iglesia en salida, donde, de alguna manera, donde tengo mis vínculos más fuertes, donde nazco a la fe, podríamos decir, y donde hoy mantengo mis vínculos más fuertes, ¿no? Y es en esa iglesia en salida también donde descubro y contacto y me encuentro con mis compañeras, de las que hoy formo parte de esta comunidad de mujeres amplia, que es mi congregación, las Apostólicas de Jesús, de espiritualidad ignaciana femenina, ¿no? Y aquí ya voy a empezar a conectar el itinerario con el presente, ¿no? La iglesia que me da a luz como creyente, podríamos decir, es una iglesia vinculada al compromiso con los empobrecidos, es una iglesia desde el amor político, es una iglesia donde las mujeres, esa iglesia que me da a luz, son fundamentales en el compromiso fe-justicia, en el acompañamiento desde la vida cotidiana, pero donde, sin embargo, la visibilidad en la vida pública y la presencia en los lugares donde se toman decisiones, entre comillas, relevantes, las mujeres están ajenas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Esa es también la historia con la que me encuentro, y ahí también hay bastante conexión con el hoy, ¿no? En esa iglesia se exalta su servicialidad, su cuidado, su entrega amorosa, pero no su capacidad de liderar en lo público, aunque sostenga a muchísimas y a muchísimos en lo privado, ni tampoco se le reconoce su sentido crítico ni su pensamiento, porque esos espacios más públicos o de toma de decisiones se naturaliza que son propios de hombres y sobre todo de curas, ¿no? Estoy hablando desde el contexto de donde vengo, ¿no? Digo que esa es la iglesia que me da a luz como mujer creyente. Es una iglesia en la que han cambiado muchas cosas dentro de esa habitación a la que me refiero, que es esa iglesia en salida, pero en lo que se refiere a las mujeres, esa iglesia, creo yo, luego debatimos, ha cambiado muy poco. Pero sin embargo, quienes sí hemos cambiado y mucho somos las mujeres cristianas. Y eso yo creo que en gran parte al impulso y al motor que es la teología hecha por mujeres y en concreto la teología feminista. En mi recorrido de fe, ¿no? Pues yo misma durante muchos años viví con naturalidad esa asignación de roles y de tareas, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Y lo viví sin ninguna conciencia de discriminación ni de exclusión, con absoluta naturalidad. Pero ¿cómo se me despertó la conciencia? Que diría Rigoberta Menchú, ¿no? El conflicto fue el despertar de la conciencia, o por lo menos la conciencia de ello, fue un conflicto. Fue un conflicto en una institución eclesial en la que trabajábamos un grupo de mujeres, yo creo que muy valiosas, todas laicas, menos yo, que era la única religiosa, que estábamos además muy reconocidas por esa institución, por nuestro trabajo con otras mujeres, con mujeres en situación de exclusión, pero que cuando empezamos a plantear cambios en la institución para que las mujeres, y no nosotras, sino estas otras mujeres excluidas con las que trabajábamos, que en definitiva eran nuestras compañeras, pero en aquel momento el reclamo era más para ellas que para nosotras, cuando reclamamos que tuvieran mayor protagonismo, mayor capacidad de decisión y mayor acceso al reparto de los recursos económicos, ahí fue donde se desató el conflicto, ¿no? O sea, un conflicto pacífico, ¿no? Pero un conflicto serio, ¿no? Donde nosotras mismas nos dimos cuenta, a partir de eso, de nuestra propia exclusión dentro de la iglesia, incluso dentro de esa casa que nos alababa, nos reconocía y bueno, y estábamos más o menos bien, ¿no? Es decir, ahí aprendí que mientras las mujeres fuéramos obedientes a las decisiones de los hombres de iglesia,
y fuéramos complementarias, podríamos decir, a ellos, es decir, complementáramos sus proyectos, sus intuiciones, íbamos a ser reconocidas y tenidas en cuenta, pero que en la medida que aspiráramos no a la complementariedad, sino a la mutualidad y a la igualdad, íbamos a ser cuestionadas y percibidas muchas veces de forma amenazante para el estatus masculino y clerical, que es el que tiene el poder en la Iglesia. Ahí empezó de alguna manera mi conciencia feminista fuerte, por lo menos militante, ¿no? A partir también de otro hecho muy importante que venía de atrás. Yo prácticamente desde toda mi juventud he trabajado con mujeres y me he relacionado con mujeres en situación de pobreza socioeconómica, ¿no? Y tras muchos años de trabajar, ¿no? Como que me hice consciente de que no bastaba el análisis social y sus categorías analíticas para acabar con la pobreza y la violencia de las mujeres, sino que era necesario tirar de otras claves, de otros modelos explicativos. Y ahí fue donde me encontré con el feminismo, o mejor dicho, con los feminismos, porque no hay un único feminismo, porque los feminismos son muy diversos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que en ese contexto yo era una ávida lectora, o sea, necesitaba como nuevas claves, ¿no? Y recuerdo que de los primeros libros que leí, estoy hablando a lo mejor de los años 80 o quizá ya de los 90, fue un libro muy divulgativo que se llamaba 10 palabras claves para entender el feminismo, editado por Verbo Divino. O el primer libro de teología feminista que leí, que ni siquiera estaba publicado en España, que me vino de México, que fue la Teología a ritmo de mujer de Ivonne Guevara. Y me sucedió cuando leía esos libros como si de repente me pusiera unas gafas que me ayudaran a ver la realidad en otra dimensión. Me sucedió que desde esa lectura empecé a sentir como que se empezaba a desanudar una madeja que a medida que seguía tirando del hilo, todo iba adquiriendo una forma nueva, ¿no? Y categorías que estaba aprendiendo en esas lecturas y en ese compartir con otras mujeres amigas, categorías teóricas, podríamos decir, como patriarcado, como división sexual del trabajo, como género, como empoderamiento, como autoridad femenina, como orden simbólico del padre, como orden simbólico de la madre, como hermenéutica de las sospechas. Mientras leía esas palabras, las llenaba de experiencias vitales que había vivido o que estaba viviendo con mujeres. Es decir, encontré como esas claves teóricas que estaban cargadas de realidad, de una realidad que quería ser transformada y que las claves que tenía no me servían, ¿no? A partir de esto podemos decir que tuve una crisis eclesial muy fuerte, porque ese conflicto lo llevamos al máximo, el grupo de mujeres, porque estábamos convencidas de nuestra dignidad como mujeres. Hoy que soy más mayor, no sé si lo hubiera llevado tan al extremo, ¿vale? Porque en ese conflicto también hubo un conflicto con hombres extraordinarios que eran mis amigos, que de hecho luego hemos recuperado la relación, pero en aquel momento el tema del género nos llevó a echar el órdago grande, como dijéramos, ¿no? No sé si hoy lo haría, insisto, creo que sí, pero no estoy tan segura. Entonces lo hicimos, ¿no? Entonces, a partir de ello tuve una crisis eclesial muy fuerte y también espiritual, porque entró en crisis también mi imagen de Dios y mi lenguaje sobre Él, que hoy diría Él, ella, y mi forma de dirigirme a Él, que hoy digo Él, ella, y al propio Jesús. Y en ese contexto fueron los grupos de mujeres y teología, que en la ciudad donde yo estaba ni siquiera existían, pero estas compas de trabajo decidimos empezar a montar algunos. Incluso empecé a ir a Madrid a algunas reuniones desde Albacete, que es donde vivía, porque necesitaba como nutrirme en ese sentido, ¿no? Entonces digo, fueron los grupos de mujeres y teología, las lecturas de Mercedes Navarro, que es la teóloga española que en aquellos años más me nutrió, autoras de la mística femenina que me descubrió una excelente profesora y experta como es Mar Graña, y mi gran compañera y amiga Pilar Virs, ¿no? Pilar Virs. Son las que me fueron ayudando a relacionarme con más libertad, podríamos decir, con el misterio, ¿no?
Y en esa libertad sentir la emoción, las llamadas internas, a ponerme en juego en totalidad en la vivencia de la espiritualidad. ¿Y esto qué quiere decir? No quiere decir que hasta ese momento no lo hubiera hecho, no, pero quiere decir que yo tomé otra conciencia de mí misma y de mi propio cuerpo y de cómo mi propio cuerpo entraba de una manera más profunda, podríamos decir, en esas nuevas claves en la espiritualidad, ¿no? Esa libertad para ponerme en juego en esta vivencia de la espiritualidad, desde mis preguntas más hondas como mujer, desde mis deseos más profundos, en un mundo que seguía siendo un mundo muy masculino, el mundo eclesial en el que participaba, y muy clericalizado. Y en un mundo donde me sentía, y hoy me sigo sintiendo, aunque quizá un poco menos, no porque haya cambiado el mundo, sino porque he cambiado yo, en el que me sentía como intrusa o como activista incómoda, ¿no? Vivía lo que las feministas llamamos la ajenidad. Y por ello necesitaba juntarme con otras mujeres para crear nuestro orden propio, ¿no? Nuestro orden propio, ¿no? Ahí es como fue también fortaleciéndose lo que hoy es la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, o grupos de feministas cristianas, pequeños grupos en los que participaba, o incluso el feminismo civil, que necesitaba que me nutriera también de otra manera, aunque no tuviera esa perspectiva explícitamente cristiana, ¿no? O a crear espacios dentro de las propias comunidades de base donde estábamos, propios de mujeres, lo cual creó una gran perplejidad, incluso inicialmente un poquito de malestar en nuestros compañeros de la misma comunidad de base, que eran todos espléndidos, pero que no entendían esta necesidad, ¿no? Recuerdo por eso lo importante que fue para mí darme cuenta, como dice la librería de mujeres de Milán, descubrir que siempre hay más libertad disponible de la que nos tomamos. Y entonces, pues yo creo que con la fuerza del espíritu aprendí a tomármela. Aprendimos a tomármela en los grupos donde estábamos, ¿no? Para dirigirnos a Dios con otros nombres, con otras metáforas. Recuerdo que en esta época yo escribía mucho y recreaba muchos salmos y escribía muchas oraciones, y de hecho luego en congregación, en un cancionero que tiene de muchas cosas, pues puso muchas cosas mías, y ahora aquí a veces en mi casa pues oramos con eso a veces, ¿no? Y entonces cada vez que lo oro digo, madre mía, cuando esto responde a una experiencia fuertísima en mi vida de aquel descubrimiento del feminismo, podríamos decir, ¿no? Pues bien, ese dirigirnos a Dios con otros nombres, con otras metáforas, poner más en juego mi corporalidad en ese deseo de Dios, en ese encuentro con Dios, en ese acoger a Dios. Y empezamos también con otras mujeres en pequeños grupos a hacer rituales, a hacer celebraciones de la fe y de la vida, pero incorporando símbolos de nuestras experiencias cotidianas como mujeres. Recuerdo en una parroquia que nos tocó preparar el Adviento, y que las mujeres decidimos preparar un canastillo para el embarazo de María. Se lió una, quiero decir, entre lo acertado o lo desacertado, que no entro en esto, era la primera vez que en aquella parroquia para celebrar un Adviento se utilizaba ese símbolo, ¿no? Bueno, esto puede parecer una chorrada, pero lo cuento un poco desde el momento en el que estábamos, que además no fue una chorrada, ¿no? Pues bien, esa recreación también de textos bíblicos desde esta clave femenina, que no solo es cambiar el lenguaje, que también lo es, sino que es parafrasearlo desde nuestras experiencias vitales, por ejemplo, los propios salmos y los profetas. Yo recuerdo que en aquella época se me hizo horrible un texto que en mi vocación fue casi fundante, que fuese de Jeremías: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Bestial. Pero el siguiente versículo es terrible. Me violaste, Señor, y me pudiste, ¿no? Bien, pues desterrar este tipo de textos, podríamos decir, de nuestra propia experiencia y de mi propia experiencia, como que se nos hizo urgente en ese momento, ¿no? Y también recuerdo que me ayudó muchísimo la lectura de un libro, El Dios de las Mujeres, de Luisa Muraro, y de la lectura de ese libro y de contrastarlo con otras mujeres feministas, algunas del feminismo civil y otras amigas de la Red Miriam, fue también donde fue brotando poco a poco en mí el deseo de acompañar a mujeres en esta búsqueda de la espiritualidad desde claves femeninas o desde claves de género. Incluso diría mi propia vocación teológica, ¿no?
Y ahí nació también mi apuesta, mi compromiso, pues por esta pequeña red que es la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, ¿no? Pero de ahí también, en mi caso, sentí como un movimiento muy fuerte a leer, a estudiar, a investigar las fundadoras de las congregaciones femeninas desde esta clave, en concreto la mía, que le dediqué casi 7 años al estudio, a una investigación que hice, pero también de otras muchas de espiritualidad ignaciana, a detectar lo que yo llamo el chirrido, y es el chirrido que la vivencia de la espiritualidad ignaciana que tenían estas mujeres provocaba en el mundo jesuítico, provocaba en sus directores, que si bien las admiraban y las reconocían y reconocían en ellas experiencia de Dios, justo a veces lo que cuestionaban es lo que luego era como más originalmente fundante de ellas por ser mujeres, ¿no? Yo a eso le llamo la originalidad femenina en la ignacianidad. Y a mí esta investigación, este estudio, la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque también haciendo esos estudios sobre fundadoras, descubrí también con mucha fuerza algo que ya había descubierto en las místicas que había leído anteriormente, especialmente Beguinas, etcétera, etcétera. Y es cómo la espiritualidad es fuerza de empoderamiento y cómo la espiritualidad ignaciana a muchas mujeres que la han vivido les ha dado una libertad inmensa para ir más allá de los estrechos moldes de género que en su momento cultural e histórico se les asignaba. Aunque luego por el camino lo hayamos domesticado, ¿vale? Pero eso está en la impronta de bastantes fundadoras, ¿no? Mi decisión de estudiar teología también, como os digo, vino de ahí y sobre todo de esta experiencia tan fuerte de amistad y de compromiso con las mujeres más empobrecidas, que me llevó a una conciencia muy fuerte que las mujeres éramos un lugar teológico. Y especialmente los cuerpos rotos de las mujeres por la violencia o por la pobreza representaban también esa sacramentalidad de Cristo. No solo los pobres son los vicarios de Cristo, sino que las mujeres empobrecidas y sus cuerpos son también esas vicarias de Cristo, son ese Cristo nuevamente encarnado que dice San Ignacio en la contemplación del nacimiento, ¿no? Ahora, desde hace ya muchos años, me salto mucho a evolución por el camino, ¿no? He tenido con esto bastantes conflictos y bastantes pasiones y ahora he llegado a un momento de más calma, podríamos decir, ¿no? Pero a lo que voy es que desde hace muchos años no suelo trabajar mucho propiamente en espacios eclesiásticos. Ahora trabajo solo en uno, que es el Instituto de Pastoral, pero casi tengo una opción por no hacerlo, no por nada, ¿vale? Sino por mi propio carisma apostólico, podríamos decir, ¿no? Pero aunque no trabajo mucho en ambientes eclesiásticos, sí que creo que tengo una conciencia de ser iglesia muy fuerte y de participar en ella, ¿no? De ser iglesia como es propiamente a lo que nos mueve la espiritualidad ignaciana, de ser iglesia o de desear ser iglesia en frontera, estirándola allá donde la institución no llega, ¿no? Y eso hoy por hoy creo que es mi mejor forma de servirla desde la humildad de quien soy, ¿vale? Hoy en la iglesia estoy ubicada en una habitación también muy concreta de ella, como os decía al principio. En otras habitaciones ni me llaman, ni me reconocen, ni creo, ojalá me equivoque, que me llamarían nunca, ¿vale? En otras habitaciones soy más bien lo que no se debe ser. Como me dijo una vez un cura, una monja con pendientes no es una monja. Una monja que en vez de estar en la iglesia, está en las manifestaciones, no es una monja, ¿no? Quiero decir que ese estereotipo sobre mí, pues lo tendrá mucha gente y ya está, ¿no? Lo asumo. O como me dijo otro, eres nociva y un mal ejemplo. Las monjas como tú os habéis mundanizado. Quiero decir que esas habitaciones están en nuestra iglesia, forman parte de esta iglesia matriz que me ha dado a luz a la vida creyente, pero no paso por esas iglesias, por esas puertas, ni me llaman. Si me llamaran, quizá iría, ¿vale? Porque deseo el encuentro con todo el mundo, pero bueno. La habitación de la iglesia en la que estoy y que la que identifico más como mi espacio es, como os digo, esa iglesia en salida. Pero ahí también vivimos a veces las mujeres una paradoja. Os voy a contar la mía, ¿no? En esa habitación de esa iglesia en salida me siento muy reconocida y muy valorada muchas veces por mi compromiso social,
Podríamos decir que el compromiso social me da una credencial y cierta autoridad entre los curas y entre los hombres de esa iglesia en salida. Me admiten en el club, podríamos decir, ¿no? Un club al que muchas mujeres que también están en lo social todavía no tienen acceso, ¿vale? Y en el que yo me hago presente, como decíamos cuando éramos chiquititas, por mí y por todas mis compañeras, intentando también de ensanchar espacios con otras y para otras, como otras mujeres han hecho conmigo y por mí, ¿no? Pero ¿qué sucede con lo social? Que por otra parte es mi vocación también fundante, ¿no? Como dice Milagros Rivera, el peligro de lo social es que lo femenino o lo feminista se disuelve en lo social. Por eso es muy importante la opción por lo social de las mujeres, pero desde esta perspectiva de género y feminista, porque si no siempre estaremos en las luchas de otras y por las otras, sin darnos cuenta que esa lucha es común, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Lo feminista, en esa habitación que me muevo de la iglesia, que es la iglesia en salida, lo feminista tal y como lo percibo hoy, aunque hay mucho amor y me siento muy amada y muy querida y tengo muchas amigas y amigos en esa iglesia, pero lo feminista sigue siendo inadecuado y chirrido, percibido todavía como amenazante. Y en torno a esa opción, esa forma de ser y sentirme persona mujer, que es ser feminista, el universo masculino y clerical, ya sea en los varones o el que está introyectado en las conciencias de las mujeres, también toma distancia, silencia. Se te devuelve nuevamente esa percepción de inadecuada. Te falta algo. O te sobra el feminismo o te falta la inclusión. Es un poco lo que percibes, ¿no? Y eso hace que te vuelvas a sentir intrusa y ajena, ¿no? Pero quizá lo que ha pasado en todos estos años es, yo diría, con todos mis déficits, mi propio proceso de madurez espiritual y mi propio proceso de libertad, podríamos decir, y mi propio convencimiento de que soy ignaciana, que nadie necesita darme un carné ni autorizarme. Si durante muchísimos años he vivido mi espiritualidad ignaciana con mucha conciencia de heterodoxia, a esas alturas ya de mi vida y por muchos caminos que he hecho también con contraste y con compartir y tal, o sea, sé que mi forma de vivir es ignaciana, aunque produzca chirridos en algunos ambientes masculinos ignacianos, que no en todos, por supuesto, ¿no? Pero creo que es importante por eso que las mujeres cuando estamos en estos procesos, algo que muchas veces nuestros compañeros y amigos no entienden, y mucho menos los que no son amigos, ¿no? Necesitamos las mujeres construir otro orden, no paralelo, pero sí un orden propio de empoderamiento para poder mantenernos y nutrirnos con libertad y luego con sentido crítico en los espacios mixtos, que son donde queremos estar, porque la vida es mixta, es diversa. Pero necesitamos también esos espacios propios para poder nutrirnos desde nuestros propios deseos, incluso desde nuestras propias carencias, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante cuando una persona empieza a sentir ese chirrido, a sentir esa conciencia de que el feminismo es liberador, es muy difícil que una mujer avance si no participa en torno a un espacio, un grupo de mujeres que le ayude, que nos ayudemos a profundizar en esa llamada, en ese camino, ¿no? Y bueno, esto también quiero decir que mi propia, por ejemplo, mi inadecuación, os voy a contar una muy concreta, mi propia apuesta por una teología comprensible, narrativa, tiene algo que ver con lo que yo he descubierto del feminismo, y es que no se puede separar palabra y cuerpo, concepto y materialidad de la vida, experiencia concreta y reflexión, teoría y praxis. Y esto está vinculado a mi propia conciencia de ser mujer. Y esto, sin embargo, como digo, provoca chirridos, porque muchas veces suena a poco riguroso, a poco académico o a teología de mujeres. Y ahí recuerdo mucho con humor ahora, cuando Ivonne Guevara vino a España en el año 2000, mientras la estábamos escuchando, yo estaba al lado de un compañero teólogo y le dije, ¿te gusta? Y me dijo, Pepa, pero esto no es teología, esto es poesía. Bien, pues esas maneras diferentes de decir, de hacer, de pensar que tenemos también las mujeres cuando decidimos ir
a por ellas, ¿no? Cosas que me producen sufrimiento. Pues vivo con mucho dolor desde hace ya muchos años y sin resolver, aunque bueno, he encontrado pequeñas alternativas, la experiencia de la Eucaristía. Me siento profundamente excluida de ella, no porque quiera ser sacerdote, no tengo esa vocación, pero me cuesta mucho la distancia que hay entre el rito y su doctrina y el significado existencial que tiene la Iglesia y que tiene también para mí, ¿no? Y en el que las mujeres estamos como espectadoras, ¿no? Me duele mucho cuando voy a una primera comunión de niñas que están todas rodeando el altar de la manita del cura y del resto, y muchas veces digo, madre mía, si esta niña supiera que en muchas iglesias no va a poder volver a hacer esto y no va a poder hacerlo cuando sea mayor, bueno, pues eso me cuesta mucho, ¿no? También me cuesta mucho lo poco incorporada que está en la liturgia la gestualidad y la corporalidad. Y la persistencia de un lenguaje tan lejano al lenguaje cotidiano de todos, pero especialmente al nuestro, al de las mujeres, ¿no? Los símbolos, los lenguajes tan masculinos y tan abstractos en los que no nos reconocemos y que no expresan nuestra experiencia de vida ni de creer en ese Dios de la vida, ¿no? También los pocos textos que hay en la liturgia que se refieren a las mujeres de la Biblia o a mujeres grandes en la historia de la Iglesia, o cómo son interpretados o estereotipados. Qué distinto sería exaltar la pobreza de Clara de Asís, por ejemplo, si además fuera acompañado de algo que muchas veces no se sabe, ¿verdad? Y es que ella y sus monjas hicieron una huelga de hambre en la Iglesia para exigir la pobreza, para vivir la pobreza igual que Francisco. Eso fue una revuelta de mujeres en la Iglesia, aunque finalmente terminaron en el monasterio, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? También me siento incómoda con la perfección de los cuerpos de las mujeres que tiene en general la Iglesia, ¿no? La naturalidad con que las mujeres, o como muchas mujeres, nos vivimos en nuestros cuerpos y nos expresamos desde él, muchas veces no hace sino revelar el miedo de los hombres y sobre todo, no me gusta generalizar, de muchos curas a su propia sexualidad y sus carencias por una educación sexual liberadora, que sigue siendo un pendiente en la Iglesia, ¿no? Y creo que hay dos extremos, también hay otras situaciones mucho más adultas, mucho más maduras, por supuesto, pero a veces las mujeres nos sentimos de dos maneras, o no te miran o te comen. También vivo con mucho dolor y rabia la violencia simbólica hacia las mujeres y la violencia física o sexual hacia las mujeres, de las que apenas se habla en la Iglesia, y cuando se habla parece una exageración. Sin embargo, esta violencia física y sexual es también una realidad que exige reparación y justicia, y que es la primera vez que un papa, en concreto Francisco, la ha recibido. Informes de la Unión de Superioras Generales del Mundo con un montón de datos y de realidad, ¿no? También llevo muy mal las dobles morales como consecuencias de un celibato impuesto, o los hijos e hijas de los curas en muchos países. Recientemente se ha formado una comisión en Roma y el representante de la comisión ha pedido perdón a los hijos de los curas, pero jopelines, no ha pedido perdón a las mujeres, a las madres de sus hijos, no ha pedido perdón a las mujeres que han estado con estos curas, ¿no? Esas dobles morales, ¿no? Como monja también me siento muy incómoda y no me siento representada con un estereotipo dominante que hay sobre nosotras y que por otra parte interesa que exista, ¿vale? Y es el estereotipo de mujeres sometidas, sin formación, servidoras de los hombres de la Iglesia, y cuando rompes ese estereotipo en tu relación con las mujeres, pero sobre todo con los hombres de la Iglesia, muchos hombres se quedan descolocados y no saben cómo relacionarse con nosotras, ¿no? Por ahí irían algunos de mis malestares en este momento como mujer en la Iglesia. Un montón de experiencia y de vida, de alegría y de sufrimiento recogido. Tú eres de espiritualidad ignaciana, nos lo has dicho, es de donde bebe, pero es cierto que comprobamos que cuando se habla de espiritualidad ignaciana y política, perfecto,
Espiritualidad ignaciana y familia, perfecto. Espiritualidad ignaciana y mundo de trabajo, fantástico. Espiritualidad ignaciana y feminismo. Y ahí empiezan los pelillos a ponerse de punta y empezamos a tener problemas. ¿Es posible establecer relación entre ambos? ¿Tienen algo que decirse mutuamente? ¿Es posible que las mujeres aportemos algo que no sea solo lenguaje inclusivo de todas y todos, ellas, ellos y ellas, y solo padre y madre? ¿Algo más? Por supuesto, por supuestísimo, ¿no? Bueno, para empezar, porque el feminismo tiene que ver con el cristianismo. Hay que acercarnos al Evangelio también desde esas nuevas hermenéuticas que nos propone la teología feminista para descubrir algo que luego os voy a decir, es que Jesús de Nazaret sería hoy un prototipo de lo que las feministas hoy llamamos una masculinidad alternativa. Entonces, para empezar, el feminismo, me decía hace poco una joven cristiana de 35 años, me decía, pero Pepa, ¿no será al revés? ¿No será, se puede ser cristiano sin ser feminista? Bien, pero vamos a lo que me preguntas. Vea, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de encarnación que pretende, entre otras cosas, buscar y hallar a Dios en todas las realidades. Y la realidad humana es una realidad sexuada y se construye además culturalmente desde lo que llamamos las políticas de género, ¿no? En este sentido, la realidad de las mujeres y los movimientos de liberación, que eso es lo que son los feminismos, no pueden ser ajenos a ella, ¿no? Por otro lado, la espiritualidad ignaciana, como antes he dicho, es una espiritualidad de frontera y de fe y justicia. Y la realidad de las mujeres, además de constituir más de la mitad de la humanidad, está gravemente herida de violencia, de empobrecimiento, como consecuencia de esa alianza entre patriarcado y neoliberalismo, ¿no? Como decimos, ¿no? Para el patriarcado y el neoliberalismo hay vidas que no importan, pero entre esas vidas que menos importan están las de las mujeres, las niñas y hoy también tenemos que decir las de las personas trans, ¿no? Os recomiendo un artículo bestial que salió el domingo en El País a propósito de un libro de Paul Preciado, Yo soy el monstruo que os habla, ¿no? Creo que en este momento tan complejo que necesitamos reflexionar sobre la ley trans y que es importante que lo hagamos, creo que ese artículo es importante leerlo y considerarlo, ¿no? Pero por eso el feminismo es una cuestión de justicia social con las mujeres, por eso tiene que ver también con el cristianismo y con la espiritualidad ignaciana, ¿no? Hace años decía eso Ivonne Guevara, el feminismo es una cuestión de justicia social con las mujeres, ¿no? Pero otra feminista más joven afroamericana dice algo muy interesante, ¿no? Y muy importante para todas y para todos. Es una cuestión de justicia para hombres y mujeres, porque también los hombres están heridos por el patriarcado. Y muchas de sus capacidades, las de nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros varones, están mutiladas por los patrones impuestos por el género. Por eso los feminismos son un movimiento de reivindicación y de liberación, no contra los hombres, sino para poner fin al pensamiento y la práctica sexista, con independencia de que quienes lo perpetúen sean hombres o sean mujeres, puesto que todos, hombres y mujeres, necesitamos hacer un trabajo de desaprendizaje de patrones, de conductas y de relaciones introyectadas en nuestras conciencias por el patriarcado y muchas veces legitimadas por las religiones. Las religiones son un instrumento de liberación de las mujeres, pero también de opresión de las mujeres. Tienen esa ambigüedad, ¿no? Por otro lado, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de unificación y de integración. Y por lo tanto no puede fomentarse, reconocerse o vivirse en neutro, desde la universalidad de un único sujeto, el sujeto masculino, sino que ha de integrar también la experiencia de cómo las otras, los otros, en este caso nosotras las mujeres, sentimos y vivimos la realidad del encuentro, de la apertura, de la comunión con la fuente del ser, ¿no? Con lo divino, que diríamos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los feminismos. Hay un artículo muy interesante de Caroline Walker Bynum, que es un clásico en el estudio de la mística femenina, que estudia las diferencias de espiritualidad vivida desde los hombres y desde las mujeres, ¿no?
y constata que la experiencia de muchas mujeres en la espiritualidad no es tanto extasiarse en la, como desplegarse, expandirse en la alteridad, desbordarse, podríamos decir. Mientras que la masculina tiende mucho más a la centralidad y a la conceptualización, aunque pase lógicamente por la experiencia, porque es experiencia, ¿no? Pues bien, esto es fundamental en la espiritualidad ignaciana también, ¿no? O sea, el dejarse tocar, afectar, aprender por las aportaciones de las mujeres y por los movimientos de liberación que estamos gestando, ¿no? Pero además la espiritualidad ignaciana es fuerte, aunque es fuertemente trinitaria, es también fuertemente cristológica. Y en la buena noticia del reino que encarna Jesús es fundamental su relación con las mujeres. Y ese rasgón o esa quiebra que hace con esa manera de relacionarse y de estar con las mujeres y de liberar a las mujeres y de liberarse también con las mujeres, lo que le va a llevar a romper moldes patriarcales en su cultura y en el propio judaísmo. Y esto es importantísimo. Jesús, como lo sabemos, desafía los preceptos patriarcales en sus relaciones con las mujeres de muchos modos. Muchísimos encuentros tenemos con mujeres, de Jesús con las mujeres, que lo demuestran. Por eso, en memoria suya, en memoria de Jesús, no se puede discriminar a las mujeres. ¿No? Él no va a suplir a ninguna de las mujeres con las que se encuentra en el Evangelio, ni en su trato muestra ningún tipo de prepotencia o superioridad. En el caso de la sirofenicia, ahí hay un chirrido que es cuestión de hablar en otro momento, ¿no? Jesús se acerca con respeto a las mujeres y también son ellas, a medida que se van abriendo a esta relación, las que facilitan la acción liberadora de Dios en sus vidas, ¿no? Por otro lado, Jesús salva y restaura dignidades rotas, la de muchas mujeres, pero no lo hace nunca imponiendo, sino más bien exponiéndose, más bien contando con las mujeres, exponiéndose a su relación y a su libertad, ¿no? Y bueno, hay un montón de encuentros, pero quizá el más paradigmático es, en ese sentido, es su relación con la samaritana, ¿no? Y por último, Jesús invita a las mujeres también a ser sus compañeras en su misión, no en su misión, sino en su misión, ¿vale? Como leemos en Lucas 8, 1, 3. Este texto que debería ser proclamado constantemente en las iglesias y que sin embargo es un texto bastante ignorado, el de Lucas 8, 1, 3. Y seguían a Jesús y también seguían a Jesús algunas mujeres, y nombra algunas. María, Juana de Cusa, María Magdalena, tal, ese texto, ¿no? Es decir, Jesús representa lo que hoy llamamos, podríamos decir, una masculinidad alternativa o una nueva masculinidad. Y como tal, esto deberíamos introducirlo en los ejercicios espirituales, hacer un recorrido explícito por esta experiencia en Jesús y el papel que esa nueva masculinidad tuvo en las mujeres y en la historia salvífica de las mujeres y también de los hombres, ¿no? Creo que esto sería extraordinariamente sanador y salvador hoy para las mujeres y los hombres de la Iglesia. Y por último, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de discernimiento, es decir, abierta a la escucha de los signos de los tiempos, de los cuales uno de ellos es el clamor de las mujeres y sus movimientos de liberación. Y por tanto es necesario, como leemos en Tesalonicenses, es necesario examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Es decir, es necesario ir más allá de la demonización que existe contra el feminismo, sobre todo en los sectores religiosos. Y es necesario, desde ese discernimiento ignaciano, interrogarse por qué, el porqué de esa demonización, qué miedos, qué resistencias a perder privilegios puede haber. Y evidentemente también desde el discernimiento ignaciano, someter a crítica a los propios feminismos. Es decir, distinguir en ellos los elementos, las claves que conectan con el Evangelio y los que no. Pero siempre también, pienso yo, con esa conciencia de que el trigo y la cizaña crecen juntos y que nada es puro tampoco al interior de la Iglesia
ni en nuestra propia vida, ¿no? Quizá también decir, y me gustaría ahora pasarle la palabra a María, mi compañera de la Red Miriam y compañera vuestra de las CVX, ¿no? Que las mujeres podemos aportar mucho más que el lenguaje a la espiritualidad ignaciana, pero que el lenguaje es importantísimo y es algo que tenemos que seguir reivindicando porque crea realidad. No es lo mismo tener grabada en la conciencia la frase que aprendemos, por lo menos quienes estamos en formación o quienes se forman en teología, ¿no? Esa famosa frase de Ireneo, la gloria de Dios es que los hombres vivan, a decir en un contexto de feminicidio o de violencia de género, la gloria de Dios es que las mujeres vivamos. Imaginaros que todas las parroquias sacaran una pancarta con ese texto cada vez que hay una muerte de género. Qué distinto sería, ¿no? Es decir, lo del lenguaje yo creo que es algo absolutamente fundamental que hay que reivindicar, ¿no? Pero ahora preferiría, porque no quiero acaparar más la palabra, si le parece a mi compañera María, seguimos el hilito de la reflexión que aportamos las mujeres a la espiritualidad. Hola, bueno, yo soy María Cancelo, de CVX Coruña, y también formo parte de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, y en concreto estoy pues con un grupito de compañeras en una cosa que llamamos el seminario permanente, pues tratando un poquito estas cosas de la espiritualidad ignaciana y los feminismos. Yo creo que, Pepa, ya has tocado muchas de las claves de la espiritualidad ignaciana. Yo solamente pues puedo incidir así, digamos, desde otro ángulo, ¿no? Voy a proponer un esquema muy simple que espero que nos pueda ayudar, ¿no? Y ya lo digo, lo hago sin muchos conocimientos ni autoridad, más que la de pertenecer a este grupo, ¿no? Fijaros, si nos damos cuenta, toda espiritualidad está enmarcada en un determinado paradigma teológico, una imagen de Dios, un modo de entender conceptos como la creación, la revelación, la redención. Por otra parte, está también enmarcada en un paradigma antropológico, el modo de entender cómo funciona el ser humano. Y además está enmarcada en un contexto, que es esa realidad sociocultural en la que se va viviendo la espiritualidad. A nadie se le escapa que la espiritualidad ignaciana pues parte de una experiencia concreta, que es la de San Ignacio, que está desde luego condicionada por su ser un varón a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, y marcado también por un imaginario caballeresco propia de los varones de aquella época, y fue llegando a nosotros transmitida fundamentalmente por los jesuitas, sobre todo en el caso de CVX. Si hoy leemos directamente el libro de los ejercicios, vemos que tenemos que hacer una reinterpretación profunda para poder adaptarnos a nuestra realidad, porque realmente nos chirrían si los coges así a pelo, ¿verdad? Y esta tarea la vienen haciendo siglo tras siglo, para adaptarlo a los tiempos, fundamentalmente los jesuitas. Otra gente también, pero ¿quién más? Los jesuitas, ¿verdad? Sin embargo, creemos que esto no es suficiente. Creemos que se hace necesaria una relectura explícita en clave de mujer, desde la experiencia de las mujeres que la vivimos y que acompañamos ejercicios también. Creemos que esto puede ayudar a liberarla de moldes, de formas, de lenguajes y de prácticas heredadas que pueden esconder sin querer y sin intención esquemas que son francamente patriarcales. Nosotros creemos que el análisis de género nos aporta algunas claves, porque revisar la imagen que tenemos de Dios, por ejemplo, y el modo de nombrarlo, como decía Pepa, y el modo de relacionarnos con él, que nos aporta la teología feminista. Digamos, el marco tendría este enfoque en la parte teológica. En la parte antropológica, pues el feminismo nos ayuda a no dejar fuera de la espiritualidad todo este modo particular de percibir, de sentir, de relacionarnos, de hacer experiencia de vida y también de experiencia de Dios más propio de las mujeres. Y en cuanto al contexto, al marco del contexto, pues creemos que el feminismo nos da una clave para caer en la cuenta de qué forma tan injusta ha puesto a la sociedad androcéntrica, a la mujer en un segundo plano, ¿no? Siempre tutorizada por los varones, tratadas como menores de edad, en fin. Y encima esto ha sido sacralizado por la Iglesia. Bueno, pues creemos que Ignacio decía que los ejercicios se tienen que adaptar a tiempos, lugares y personas. Por lo tanto, este enfoque feminista pues está haciendo falta ahora mismo para adaptar estos ejercicios a nuestros tiempos, a este lugar y a nuestras personas.
Nosotros pues estamos haciendo, por ejemplo, un recorrido por los ejercicios para ver cómo pueden abrirse desde esta perspectiva, ¿no? Pues ya en principio y fundamento vemos cómo Ignacio nos hace caer en la cuenta de nuestra condición de seres creados por Dios, por amor, y que nos llama a realizarnos en plenitud en el servicio a Dios a través de los demás. Y que todo lo demás debería ser indiferente. Pues bien, la primera consecuencia que tenemos que caer en la cuenta es que somos creados con la misma dignidad, hombres y mujeres, criaturas iguales en la misma dignidad. Cosa en la que no se suele incidir cuando se habla en esto de los ejercicios, ¿no? Siempre hablamos de los excluidos, pero parece que las mujeres no nos damos cuenta de esta exclusión a la que nos abre los ojos el feminismo. De ahí de la necesidad de ponernos también en lucha contra cualquier tipo de marginación de la mujer. Otro aspecto es este que anotaba un poco ahí Pepa con el tema de la plena realización que Dios quiere, ¿no? Porque Dios, si quiere que nos realicemos en plenitud, para las mujeres es necesario desarrollar toda nuestra capacidad de ser mujer, toda nuestra corporalidad, nuestra experiencia particular de vivirnos en nuestros cuerpos. Todo eso entraría, es lo que llamabas tú unificación e integración hace un momento, ¿no? Luego, lo mismo si vemos un poco el enfoque de primera semana, en esta que San Ignacio nos quiere mostrar el amor misericordioso y compasivo de Dios con nuestro pecado. Tenemos que plantearnos, pecado, ¿qué es pecado para la mujer? ¿Verdad? Porque estamos en un contexto que según el rol de género que nos dio la sociedad, pues a lo mejor experimentamos las mujeres como pecado, cosas que a lo mejor el varón no experimenta tanto como pecado, ¿no? La mujer se siente muy agobiada con todo el tema de si cuide bien, si deje de cuidar, ¿verdad? Y en cambio ellos a lo mejor todas estas cosas pues no las tienen en consideración, etcétera, etcétera, es un ejemplo, ¿no? Otro aspecto también, pues, además de lo comentado por Pepa sobre el tema este de la encarnación, pues sería también, digamos, en segunda semana, el plantearnos esa invitación al seguimiento de Jesús pobre, humilde y humillado, ¿no? Un Jesús que se acerca a las mujeres y que les devuelve su lugar. Porque son muy distintas lo que unos y otros experimentamos como humillación. Y también son muy distintas las tentaciones, ¿verdad? De segunda semana que plantea Ignacio, de riqueza, vano, honor y soberbia. ¿Es esa la tentación? ¿Y ese es el camino también para las mujeres? Porque a muchas mujeres a veces lo que nos cuesta es asumir el poder que la vida les debería otorgar. Y cuesta asumir ese poder. O también un planteamiento de tercera semana de seguir a Jesús hasta la cruz con mansedumbre y sin violencia. Con mansedumbre sí, y sin violencia también, pero lo cual no significa tragar con la injusticia y la humillación que el sistema ha impuesto a tantas mujeres. Se trata más bien de vivir una mansedumbre que podríamos decir subversiva, que denuncia al victimario, que transgreda del sistema injusto, aunque nos lleve a la cruz. Y así, pues la cuarta semana, teniendo en cuenta la sensibilidad femenina que percibe primero la experiencia de la resurrección, antes que los hombres caen en la cuenta de lo que está ocurriendo. Y este de cómo reconocer a Dios en todas las cosas, también en los rostros y los logros de las mujeres, de la contemplación para alcanzar amor. Y qué decir tienen de las reglas de discernimiento, ¿verdad? Todo discernimiento parte de captar nuestros movimientos internos que tienen su origen en cómo percibimos la realidad. Y ya decimos que las mujeres tenemos una manera distinta, peculiar de percibir la realidad que importa y que tenemos que ver y que contribuir al discernimiento junto con los varones, a ver por dónde tenemos que ir encontrando la voluntad de Dios, tanto en nuestra vida personal como en las estructuras, en lo que Dios quiere del mundo. Yo estoy convencida, sin duda, de que uno de los servicios que las mujeres ignacianas podemos hacer es nuestra propia reinterpretación de este carisma ignaciana en estos aspectos y en otros, ¿no? que ya ha sido nombrando. Releer en esta clave el tema de la misión, de la disponibilidad, de ese trinomio fe, justicia y reconciliación.
Y debemos hacerlo para que este camino ignaciano pueda ser transitado por mujeres y por hombres, por familias con toda su diversidad, de manera que pueda ser una oferta significativa de sentido y de felicidad para la gente, hombres y mujeres del siglo XXI. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que nos está proponiendo Pepa y a lo que Mireia nos animaba también al principio de este encuentro. Tirando del hilo de lo que ha dicho María, me gustaría decir una cosa y no es hacer propaganda, ¿vale? Es que dentro de la red Miriam está este espacio del que habla María, que es el Seminario de Formación Permanente, y luego estamos otro espacio que le llamamos Círculo de Espiritualidad Yada, que es el intento también de hacer unos ejercicios espirituales desde claves femeninas, desde un acompañamiento más circular y menos individual, y también un poco desde traducir los grandes palabras ignacianos a las mujeres más jóvenes que no están en la cultura ignaciana y que a lo mejor no van a estar, o a lo mejor sí, ¿vale? Pero cada vez hay más gente también que está a la búsqueda de algo fuera de estos ámbitos, ¿no? Entonces yo también lo que quiero decir y deciros es que ninguna espiritualidad ha de ser calcada, ninguna, y también creo que nos tenemos que animar cada vez más, que seguro que vosotras ya lo hacéis, desde la propia experiencia personal que tenéis, a animaros a compartir, a acompañar ejercicios, espacios de oración. Creo que eso es fundamental. E incluso a constituir grupos de mujeres que acompañan, ¿vale? Creo que eso es fundamental. Y en la medida en que lo hagamos, nosotras mismas vamos teniendo nuevas preguntas, nuevas intuiciones que es necesario contrastar. Creo que eso es fundamental para recrear la espiritualidad ignaciana desde las mujeres, ¿no? Por supuesto que nuestros amigos y compañeros jesuitas nos pueden ayudar mucho, igual que nosotras a ellos, pero son fundamentales, primero, que las mujeres nos atrevamos más y segundo, que las mujeres compartamos nuestras experiencias, nuestras preguntas, nuestras cuestiones de acompañamiento, ¿no? Sí, Pepa, en ese sentido, perdona que te interrumpa, también tenemos el seminario de acompañamiento en la red Miriam con este enfoque. El seminario de acompañamiento porque ya llevamos 25 años de experiencia en la escuela de acompañamiento en clave de mujer. Piden desde el chat y si queréis lo podéis poner alguna información sobre la red Miriam. Por avanzar porque estamos en menos cuarto y si no, no va a haber diálogo. Un poquitito, iglesia en clave sinodal, iglesia comunidad. Bueno, pues, ¿qué nos pide a la iglesia la sociedad actual para que seamos sacramento del reino? Cortito y directo. Vale, bueno, yo quizá quiero decir una cosa, ¿vale? Que puede ser un poco así, puede sonar mal, pero lo he estado pensando mucho y lo he compartido hasta con mi comunidad que me ayudará a pensar. O sea, una cosa es qué nos puede aportar la sinodalidad, que es importantísimo, pero otra qué es lo que nos pide la sociedad. Yo creo, lamentablemente, y lo digo con pena, que la sociedad española ha dejado de pedirnos nada. Creo que la Iglesia ha dejado de significar y ser relevante. Otra cosa es que haya personas de la Iglesia, el mismo Papa Francisco, que sí que tenga esa autoridad moral. Pero creo, lamentablemente, y ojalá me equivoque y me hagáis ver lo contrario, que la Iglesia ha perdido esa autoridad moral en España por muchas causas. Y creo que una terrible ha sido el tema de los abusos, ¿no? También creo que nosotros no tenemos que responder a las expectativas de los demás, sino a la libertad y a la llamada del Evangelio, ¿no? Eso sí que creo que es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el gran desafío de la Iglesia española hoy es esa recreación y esa ampliación de la comunión, de una comunión que se hace histórica, de un nosotros y un nosotras humano y ecológico, que pase por la construcción del cuidado, la sostenibilidad de la vida más vulnerada y también la universalizar la espiritualidad. Eso que hablamos del pan y las rosas, ¿no? Cómo acompañar a las personas y acompañarnos en ese deseo, en esa búsqueda del pan, que es la justicia, derechos humanos, derechos sociales, y las rosas, el sentido, el porqué, la profundidad, la espiritualidad, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? Pero de cara a la sinodalidad que estábamos hablando, yo creo que es fundamental, primero, por la propia contradicción de la Iglesia,
que predica una cosa, por ejemplo, predica que todos somos iguales a la luz del bautismo y somos consagrados, y no es verdad, ¿no? La desigualdad es una de las características de la Iglesia en la praxis, igual que lo de las consagradas, se nos sigue llamando consagradas solo a las monjas, por poner un ejemplo, ¿no? Pero avanzar como Iglesia sinodal nos ayudaría primero a liberarnos de un gran pecado de la Iglesia, que es el clericalismo, y a recuperar el carácter laical de la Iglesia, donde también, por supuesto, tienen espacios como un ministerio más los sacerdotes, y ojalá que las sacerdotes, si hay mujeres que se sienten vocacionadas a ellas. Pero no olvidemos que Jesús fue un laico y que recuperar este carácter laico es romper con un dualismo muy grande que se mantiene en la Iglesia entre lo sagrado y lo profano, entre lo religioso y lo mundano, entre lo ciudadano y lo cristiano, entre lo cristiano y lo político. Dios, el Dios de Jesús, es el Dios de la encarnación, y sin embargo seguimos desvinculando a Dios de las experiencias más hondas del ser humano, de placer, de felicidad, de dificultad, del trabajo, de la política, de la vida ciudadana, del diálogo con la ciencia, ¿no? Y esto creo que es un atentado contra la encarnación. Y otra grandísima aportación que haríamos las mujeres a esta Iglesia y que hacemos a esta Iglesia sinodal es algo que le oí hace mucho tiempo a la gran persona que es Dolores Alexandre, ¿no? Y es que las mujeres vivimos con lo cotidiano y lo concreto pegado a los talones, no por ADN, sino por cultura, por socialización, ¿verdad? Y a nuestra Iglesia le sigue faltando concreción y encarnación, y le sobra muchas veces abstracción y teoría. La sinodalidad de la Iglesia, lo que podemos aportar las mujeres serían esos aterrizajes concretos que a las mujeres casi que nos salen por osmosis en la materialidad de la vida, así como tejer tramas comunitarias en las que las mujeres somos expertas, insisto, no por esencialismo, sino por razones culturales e históricas. Y por otro lado, la Iglesia sinodal necesita liderazgos más inclusivos y circulares, menos protagonistas, más persuasivos que impositivos, donde la prioridad de la vida y las esperanzas concretas de la gente que peor lo pasa estén por encima de la abstracción y de los dogmas. Y creo que esto las mujeres lo tenemos mucho más desarrollado. Al igual que la Iglesia necesita aunar razón, dar razón de la fe, pero también desde la pasión por el Evangelio, ¿no? Y esa unidad entre pasión y razón, que va mucho más allá de lo políticamente correcto. Quizá el caso más paradigmático es la mujer que unge a Jesús con perfume y que la siguen llamando la pecadora, aunque algo hay más fuerte en ella que el pecado, que sería ese atrevimiento de la opción. Creo que eso sería un poco lo que representa ese aunar pasión y razón, ¿no? Yo creo que eso serían algunas de las aportaciones que las mujeres podemos hacer. Pero sobre todo la Iglesia tiene que recuperar su sentido laical. Laicos y laicas, donde quepan también muchos otros, una Iglesia de ministerios, pero fundamentalmente laical. Pues yo creo que claro, hay alguien por ahí que dice más claro ni el agua. Pues creo que exactamente. El momento de las preguntas, las manos que se levanten, por favor. Si alguien quiere dejarlo en el chat. Hay alguien que preguntaba en el chat si se puede acceder a tus trabajos, Pepa, si hay algún espacio donde todo, sobre todo de espiritualidad y espiritualidad ignaciana y feminismos, si hay algún sitio donde pueda eso estar. Sí, creo que en alguna revista manresa de hace un par de años escribí algo, pero bueno, ya lo pienso y te lo paso a ti, Bea, ¿te parece? Perfecto. Igualmente deciros que en el blog de FBK España se subirá la grabación cuando pueda estar, ¿vale? O sea que los que estáis preguntando, que sepáis que ahí está. Pues es vuestro momento, así que por favor, manos levantadas. Por ahí está Ana Mari. Ana Mari tiene levantada una mano. ¿Sí? Buenas tardes con todos. Un abrazo a Pepa, especialmente a María y a quienes han hecho posible el espacio desde Ecuador.
pero soy cubana, entonces ya verán Latinoamérica por aquí presente, ¿no? Yo quería preguntarle a Pepa, yo soy de espiritualidad ignaciana muy cercana a la CBX, y recién estoy dando una clase en una escuela de teología para laicos, ¿no? Que toca un tema que ha tenido muy poca acogida en la iglesia ecuatoriana especialmente, y es sobre el rol de las mujeres en la historia de la salvación y la iglesia hoy. Yo quisiera que el final de esta clase sea mover a los que están, que son cinco estudiantes, a formar un grupo de estudio, empezar a mover aquí este tema, que es súper difícil, no necesitan referencia de cómo la iglesia ecuatoriana enfrenta este tema. Si la iglesia es patriarcal, la iglesia ecuatoriana es otro nivel impresionante. Entonces, ustedes que han tenido de irse metiendo, de ir formando a laicos, de irse formando desde la espiritualidad ignaciana, alguna cosa a tener en cuenta, alguna ayuda que puedan dar, yo abierta y bienvenida, así que esa es la pregunta, o sea, es una pista que se pueda... No sé si María quieres contestar o contesto yo, lo que quieras. Tú, Pepa. Vale, yo creo que algo para empezar cuando los grupos son resistentes es contemplar a Jesús. Es acercarnos al Evangelio con la mirada puesta en Jesús y las mujeres, ¿vale? Y ahí hay bastantes materiales hechos de los que se pueden tirar, ¿no? Un recorrido por Jesús y las mujeres y por las mujeres del Evangelio. O sea, yo creo que en ese sentido Jesús es el referente. Y cuando hay resistencia, a mí me pasó hace un año ahora más o menos algo que no era una resistencia, ¿vale? Era más bien un temor mío. Me llamaron los jóvenes de los grupos Loyola de Maldonado para hablar de feminismo. Y yo tenía susto, sinceramente os lo digo, porque no me muevo mucho con jóvenes ni me muevo mucho en esos ambientes. Entonces pensé, madre mía, ¿cómo me han llamado a mí? Y tenía mis ciertos miedos a no saber transmitir. Y no hubo resistencia, ciertamente, al contrario. Pero lo que llega, lo que conmueve, como a todos nosotras y nosotros por eso somos cristianos, es encontrarnos con ese Jesús que rompe con esos modelos, con ese Jesús que se relaciona de determinada forma con las mujeres, que cree en las mujeres y que nos llama a ser compañeras suyas y testigos, ¿no? Entonces yo empezaría, si los grupos son de resistencia, empezaría por Jesús, por las mujeres del Evangelio, y luego iría tirando también de las mujeres bíblicas desde algunas lecturas, que en América Latina hay muchísimas. Si quieres, luego también a través de BEA podemos mandar algunas bibliografías, porque hay un montón de autoras, de teólogas latinoamericanas, un poco tirar el hilo también de la aportación de las mujeres bíblicas, por ejemplo, en la historia de liberación, ¿no? Pero cuando hay resistencia, bueno, y siempre creo que hay que empezar por Jesús. A lo mejor te puedes poner en conexión con grupos de mujeres próximos a Ecuador que tengan esto más, con teólogas latinoamericanas, que además son súper populares, ¿vale? Eso quizá te ayude. Si puedes ayudar con algunos nombres está bien, porque solo tengo muy pocas y que no son bienvenidas a Ecuador, lamentablemente. O sea, mencionar a Ivonne Guevara, por ejemplo, aquí es difícil. Sí, Solo sí, por sí, ejemplo. sí. Sí. Sí, claro. Sí, Ivonne Guevara, Carmina Navia estarán mal vistas, ¿no? Todas estas. Bueno, pero hay otras que podemos. También te diría que toques de alguien que es universal. Dolores Alexandre no es teóloga feminista, pero es una mujer. Se nos ha ido un poquito. Se ha colgado Pepa. Feministas en su metodología teológica, pero sí que abren camino a las mujeres y a esta sensibilidad. Dolores Alexandre o Mariola López Villanueva. Por ejemplo, ungidas por Jesús, que va de mujeres del Evangelio, ¿no? Yo te puedo, si me pasas tu correo, te puedo mandar alguna cosa que tengo de Dolores, que me pasó ella, un libro que tengo muy interesante de mujeres bíblicas y muy sencillo, ¿vale? Si me pasas tu correo por ahí, te lo mando. Muy bien, nos dicen por aquí, hay Susi que comenta, magnífica Pepa, traza una hoja de ruta que es cada día más necesaria. Así que por todas partes están llegando felicitaciones. Creo que Edith quería
Edith desde Bilbao quería comentar también alguna cosa. El micro. Ahí está. Sí, ahora. Bueno, pues yo creo que ha sido todo muy interesante y está casi todo dicho, pero yo así un poco por aportar lo de la espiritualidad, ¿no? Que espiritualidad ignaciana y feminismo, yo desde mi experiencia acompañando a mujeres, ¿no? Víctimas de violencia de género machista o con mujeres migrantes y refugiadas, pues la espiritualidad ignaciana me ha ayudado a fomentar, ¿no? Acompañarlas desde ese encuentro directo con Dios, ¿no? Y para ello el discernimiento, ¿verdad? Desde la libertad y ponerles en esa relación directa con Dios, no mediadas ni traducidas por un tercero, ¿verdad? Que nos dice qué es lo que hay que hacer. Y el feminismo tiene mucho que ver de esto, ¿no? Que es la propuesta para que las personas sean capaces de analizar, de ver la realidad, ¿no? Y de tomar sus propias decisiones. Entonces ahí sí que le veo mucha conexión, ¿no? A la espiritualidad ignaciana y al feminismo. Luego también todo lo que la espiritualidad ignaciana rompe con una tradición religiosa encerrada, ¿verdad? En monasterios, la saca a la realidad, ¿no? Esa realidad directa que nos abre, como ya decías, Pepa, a las fronteras, ¿no? Y bueno, esto nos sirve para conectarlo con los feminismos que solo son posibles en entornos abiertos, ¿no? En entornos de diálogo, ¿no? En entornos donde se vive con la gente, ¿no? Lejos de esas reclusiones o de esos entornos, de esa que tú comentabas, ¿no? Esas habitaciones cerradas a cal y canto, ¿no? Que no entra el aire. Bueno, pues yo creo que a mí me ha ayudado la tradición o la espiritualidad ignaciana en esa clave, ¿no? Luego, la espiritualidad ignaciana nos ayuda a contemplar, ¿no? A contemplar la realidad, a dejarnos afectar por esa realidad y poniendo en juego todos nuestros sentidos, ¿verdad? O sea, oler, sentir, ver, caminar con ellos. Y los feminismos, pues eso, son posibles desde esa dimensión, de dejarnos afectar, de ver, de sentir, de percibir lo que ocurre, que lo que nos ocurre, ¿no? Con todo nuestro ser, con todos nuestros cuerpos, nuestra vida, ¿no? Lo que pensamos y lo que sentimos. Y ahí, pues, a mí me ha aportado mucho, ¿no? Luego también la espiritualidad ignaciana promueve la aceptación, la propia aceptación de lo que somos, ¿no? De sentir ese amor incondicional desde sentirnos todas, ¿no? Todas nosotras ser don de Dios, ¿no? Y los feminismos también nos invitan a eso, ¿no? Al autoconocimiento, a la autopercepción, al autoconocimiento, ¿no? A cómo partir de esta base para seguir creciendo, para seguir adelante, para tomar decisiones. Bueno, pues en esa clave yo sí creo que hay diálogo, ¿no? Entre espiritualidad ignaciana y feminismo, por supuesto. Bueno, un poco por ahí. Siguen los agradecimientos a Pepa, a María también por lo que están aportando. Alguien dice que acompaña ejercicio y le cuesta mucho, Rosa me parece que lo decía, ¿no? Cuando Ignacio, por ejemplo, habla del pecado y lo coloca en clave de mujer, ¿no? Yo creo que tú también has hecho eso, referencia un poco a cómo la Iglesia dice muy poco de la situación de la mujer y sobre todo de la situación de las mujeres vulnerables, ¿no? Eso duele, eso cuesta trabajo. No sé, tenemos que levantarnos un poquito, tenemos que acercarnos a los sacerdotes, invitarle a que hablen, como por ahí también, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con la pobreza y la violencia de las mujeres es no ser sordas a ese llamamiento de Dios hoy en nuestro mundo, para hombres y para mujeres. Por ejemplo, en Madrid algo que está funcionando, que yo estuve inicialmente, pero que ahora no estoy, y está cobrando un ritmo muy, muy interesante ahora mismo, y que copiamos la idea de Vitoria,
es, por ejemplo, la necesidad que a nivel de iglesias diocesanas, por ejemplo, haya una comisión de violencia de género, o aunque no se le llame así porque lo del género está mal visto, ¿vale? Y está demonizado también en muchos sitios, pues una comisión de violencia contra las mujeres, es decir, cómo trabajar esto a nivel de iglesia, ¿no? Que por otra parte los obispos españoles en su momento hicieron un breve pronunciamiento sobre ello y que es de los temas que también Francisco, tanto la trata como la violencia física hacia las mujeres, es de los temas que aborda menos otros, pero estos temas relacionados están en la agenda de Francisco con fuerza, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de iniciativas pues hay que proponerlas, ¿no? O sea, a lo mejor la proponen los hombres, porque también hay hombres femeninos, muchos, pero los hay, ¿vale? Entonces, pero vamos, lo más fácil es que lo más fácil, seguramente las que tenemos más sensibilidad somos las mujeres, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Nosotras ahora en la Revuelta de Madrid hay una comisión, queremos interlocutar con el obispo de Madrid. Él tiene que querer interlocutar con nosotras, esperamos que lo quiera, ¿no? Y hay una comisión, yo no estoy en esa comisión, pero sí he ayudado a elaborar un documento que vamos a presentar, que le llamamos un documento de buenas prácticas o de caminos de avance para la equidad en la Iglesia, ¿no? Y entonces ahí hay bastantes puntos, y un punto tan elemental que proponemos es que haya una comisión que elabore, o sea, que revise los materiales catequéticos y que elabore materiales para que lleguen a las parroquias y poder celebrar y sensibilizarnos en torno a 25N, 8M, 14 de julio, Día de María Magdalena, cosas tan básicas como esas, ¿no? Y es importante también desde ahí pues impulsar todo eso en los consejos pastorales donde haya o en las aportaciones de los grupos, es fundamental, ¿no? Piden 2 palabras Liliana Escobar y Miriam González, y también Tania ha hecho una aportación en el chat, que si puede hacerlo de palabra también sería súper interesante. Venga, Liliana. Sí, mira, me ha hecho mucho sentido lo que decía Pepa en un momento de hay más libertades disponibles de las que utilizamos. Y desde esa perspectiva creo que hay muchas cosas que podemos hacer mientras entramos en el diálogo necesario para ir variando estructuras y una serie de cosas. Por ejemplo, en la acogida a la diversidad sexual. Ahora que nos ha tocado tan fuerte esta última indicación vaticana, no digo a mí en particular, pero me toca como cristiana, como mujer de esta iglesia que quiere ser acogedora con todas y con todos. Me pregunto, bueno, de hecho alguna vez lo hice también, ¿necesitamos un permiso para bendecir a una pareja homosexual? Y antes que pelear, voy y lo hago. No será un matrimonio, pero será un momento de acogida a esas personas que quieren ser creyentes, quieren ser católicos, y les podemos dar una mano desde esa perspectiva. Y lo mismo con muchas otras cosas que yo digo a Dios rogando y con el mazo dando. Movernos a nivel de grandes cuestiones. Yo acá en Valparaíso participamos como CBX con los otros movimientos y tenemos en ese sentido acceso a una reunión con el obispo, que es un ambiente muy, muy conservador, muy difícil en algún sentido para nosotros, pero hay que estar, y desde ahí se pueden hacer cosas. Y mientras se hace algo más grande o más que dure más, hagamos cosas pequeñas que también pueden transformar en esto de que podemos estar en distintos frentes a la vez, creo. Gracias. Esto que dices, Liliana, es muy importante. Creo que es importantísimo. O sea, no hay que pedir permiso para vivir. No hay que pedir permiso para vivir el Evangelio, ¿vale? Y luego otra cosa importante es que los cambios vienen por arriba y por abajo y por todos los lados. Los cambios se fuerzan por todos los lados. Los cambios viven de la vida. Hace falta que alguien cambie leyes, pero hace falta forzar para que se cambien las leyes, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que pedir permiso a nadie para vivir comunitariamente, ni para en nuestras comunidades de vida, las vuestras en concreto, tengamos las prácticas que escuchemos del Evangelio que hay que tener, ¿vale? Yo creo que eso es lo que cambia a la humanidad y es lo que cambia a la Iglesia. Ahora ha salido el motu propio de Francisco.
que mucha gente está hipercontenta y que quizá haya que estarlo. Yo no lo estoy, pero quizá haya que estarlo, ¿no? El tema de haber eliminado la palabra varón, ¿no? Para que se reconozca el acolitado y el lectorado. Es importante por lo que supone, pero mucho más importante que eso, me dijo hace poco una amiga feminista, me dijo: Pepa, bienvenida al siglo XVIII. Pero bueno, aparte de todo, eso ha caído porque es una práctica que se estaba haciendo, ¿no? Yo creo que son las prácticas las que fuerzan otro tipo de cambios. Por eso es tan importante las revueltas. Las revueltas no son contra Francisco. Las revueltas apoyan los intentos de Francisco, incluso aunque nos parezcan insuficientes. Los últimos nombramientos de mujeres de Francisco, que son muy importantes, aunque son escasísimos todavía, ¿verdad? Hay que seguir reforzándolos, diciendo que queremos más. Y por eso tenemos que estar en revuelta, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea práctica, o sea, la realidad cambia a base de práctica, ¿vale? A base de deslegitimar con nuestras prácticas lo que nos parece injusto. Y en ese sentido, ahora mismo, o sea, hoy ha salido también, ¿no? Lo de la congregación de la fe, ¿no? O sea, de las bendiciones que has dicho, es un escándalo de sufrimiento, es un escándalo de sufrimiento, ¿no? Ahí hay una Miriam, compañera de Málaga, no sé si Tania nos quiere decir algo. Tania Irias, perdón, Bea. Sí, hola, pues yo quería agradecer primero que todo la oportunidad de oírles porque en mucho tiempo he estado buscando desde mi feminismo y el impulso que encontré en el feminismo para mi reconciliación con la imagen de Dios que tengo, y aunque ha sido difícil, pues no he podido encontrar espacios de fe donde encuentre mujeres tal cual las veo aquí. Tengo 2 años en España. Bueno, el viernes cumpliremos 2 años de haber tenido que venirnos a España, y tengo mucho tiempo también intentando en mi país encontrar un punto en común para poder hacer coincidir el amor de Dios en la vivencia lésbica, sobre todo porque lo que significa para las madres cuando se enteran que su hija es lesbiana o su hijo es homosexual o trans, es un asunto muy complicado que tiene una estrecha vinculación con la imagen que tienen de Dios. Dios se convierte en el argumento esencial para el desprecio y la violencia que se ejerce contra muchísimas personas LGBT en mi país, pero en el mundo entero. Y creo que la iglesia todavía sigue creando, ampliando las brechas de las personas que se quieren acercar, porque hay muchísima gente que se ha ido de la iglesia, pero bueno, la que se fue creo que ya no representa ningún problema. En realidad tenemos que preocuparnos de las que quieren estar y que no pueden. Por ejemplo, pensaba con esto de, yo no necesito la bendición de un hombre para tener fe en que el amor que siento por la mujer que he amado durante más de 10 años es una expresión más que precisa de la bendición que Dios tiene para nosotras y para nuestros hijos en este plano existencial. Pero hay muchísimas personas, hay muchísimos jóvenes, hay muchísimas personas que apenas están atravesando un proceso identitario en el que este pronunciamiento tiene un efecto muy negativo. Y sobre todo que este también es un argumento válido para que muchísimas madres y padres que de la imagen de Dios han rechazado a sus hijos y han creado además un distanciamiento con ellos porque la imagen de que es pecado, esto también viene a corroborar una vez más que es pecado, y eso es lo que a mí lo que me preocupa y lo que me da mucho pesar del efecto que tenga este pronunciamiento tal cual. Más allá de lo que afecte a quienes no se puedan acercar o no, es a quienes están queriendo acercarse, y que evidentemente esto es como un rechazo porque uno no encuentra todos los espacios. Paradójicamente yo no llegué a mi aspiración de encontrar un espacio de fe o de reivindicar mi fe por la religión en sí misma, sino precisamente por el feminismo, después de que me reconoció una mujer lesbiana, y creo que eso marca una pauta en lo que hacemos.
En Nicaragua nosotras hemos estado trabajando desde un espacio de mujeres lesbianas que hemos organizado por más de 13 años con madres y padres de mujeres lesbianas, y realmente que el tema principal de abordaje con ellas ha sido durante casi 7 años el peso de los fundamentalismos religiosos, porque es desde ahí donde las mujeres se ubican, es desde ahí donde las mujeres tienen los argumentos para alejar a sus hijos, para correrlos, para botarlos de casa, para perder la relación con ellos. Y a través de entender precisamente que la Biblia, las interpretaciones son muchas y dependen no solamente de lo que está escrito, sino de lo que cada quien entiende, también es una cosa que no ha llegado a todos los lugares. Y hay muchos países de Latinoamérica donde todavía tenemos. Siempre he dicho algo, y es que, bueno, a propósito de lo que hablábamos de que muchas personas ya no quieren estar en la iglesia, es que el proceso de colonización nos dejó la religión y nosotros nos hemos quedado con ella apresada, atesorada, esclavizadas a ella y a su interpretación más fundamentalista, y luego aquí pues ya no es tanto como es en nuestros países. Pero agradezco el espacio enormemente, oírlas y saber que existen. Creo que es también liberador en medio de todo. Pues muchas gracias. Tania, no estoy segura, sé que en Andalucía sí, en Málaga lo desconozco, pero sabes que hay una federación de gays y lesbianas cristianas, y en Andalucía, por lo menos en Cádiz, están muy potentes. Quizá podemos pasarte un contacto. O sea, por ejemplo, aquí en Madrid algunas compañeras están en la revuelta y ahora mismo está siendo muy importante su aportación en torno al tema de la ley trans. Tenemos un debate dentro de 2 semanas entre nosotras, porque es... Sí, yo ahorita le acabo de escribir a Elisa, porque como en Málaga he estado intentando también encontrar un espacio. Bueno, yo en Málaga tengo 1 año, antes estuve en Barcelona y fue un poco más accesible, pero ahora precisamente he aprovechado el espacio también para ponerme en contacto con ella y decirle que desde el año pasado estoy intentando encontrar el espacio, porque yo en Málaga he encontrado una iglesia pentecostal de un amigo, un pastor, que son re geniales en realidad, han sido muy buenos, pero sigue sin ser el espacio adecuado para mí. Entonces sigo intentando encontrar ese espacio. Pues será bien que me quedó, Elisa, de enviar toda la información posible, y lo agradecería mucho, porque precisamente yo soy parte de una red global interreligiosa, que de hecho he llegado ahí, de hecho soy la representante de Latinoamérica precisamente en aras de encontrar ese espacio de diálogo con las realidades que están abajo, ¿verdad? Porque sabemos mucho pues los discursos de los curas, pero muy poco conocemos de primera mano los efectos directos que tienen estas cosas en las relaciones familiares con las personas LGBT, y el efecto que tienen en los niños y las niñas, que tienen que oír en las iglesias discursos de odio a quienes ellos reconocen como su familia o sus parientes, aunque no sean sanguíneos. Bueno, queridas y queridos todos, ha sido un encuentro fantástico, una mesa camilla inmensa, llena de experiencias, llena de compartir. Se nos queda corta porque son las 9:15 y ya se nos va yendo un poquito de las manos. Así que, si os parece, para finalizar, y dando una inmensa gracias a todas las personas que habéis participado, a Pepa, a María, a Edith, a Tania, a quienes nos habéis compartido con los testimonios, vamos a terminar como empezamos, invocando a la Ruach, al Espíritu. Vamos a terminar con una bendición. Y le vamos a pedir a Pepa que nos bendiga. Como alguien decía antes, que lo de la bendición lo hacemos porque nadie tenemos que pedir permiso, pues nos permitimos bendecir. Así que, Pepa, por favor, te pedimos que nos bendiga. Os propongo que os pongáis las manos sobre las entrañas, ¿vale? Sobre esa matriz también que es nuestro útero. Nos conecta con la maternidad de Dios y con nuestra madre física o nuestra madre no física, pero que nos haya engendrado de manera nueva, ¿no? En algún itinerario de nuestra vida. A veces no es nuestra madre física, a veces es otra mujer
que nos ha ayudado a redescubrirnos. Entramos en contacto con esa entraña, con ese útero amoroso. Sintiendo esa energía amorosa, vamos subiendo nuestras manos. Las disponemos a modo de ofrenda. Y recordamos estas palabras que el viviente le dice a Magdalena aquella mañana de Pascua. Ve y dile a mis hermanos, a tus hermanos y hermanas, id y digámosles, hermanas, que las mujeres somos hechas a imagen y semejanza del amor y que no pararemos hasta que la igualdad y la justicia con las mujeres, empezando por las más empobrecidas, se haga costumbre. Bendito sea la Ruaj de Dios que nos habita y nos moviliza. Y ahora nos lanzamos ese soplo vivificador con nuestras manos. Soplamos. Mil Así sea. gracias, así sea. Mil gracias y gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Y seguro que nos vemos. Gracias.